La Trinidad en Juicio, parte 4. Vamos a hacer un resumen de todas las otras partes, vamos a concluir todo esto y si usted no ha visto el resto de la serie, vamos a hacer un resumen para que estemos todos juntos, todos en la misma página, para que tomen todo de lo que hemos hablado y lo unan. Pero sí les recomiendo que tomen esta serie y se sienten y la vean y la vuelvan a ver. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es tu naturaleza. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo me atrevo a decir eso? Porque estás hecho a la imagen de Dios. Entonces, el no entender su naturaleza es el no entender tu naturaleza. El negar su naturaleza es el negar tu naturaleza. Entonces, yo creo que Yahweh se aparece en naturaleza. Por esto es que yo creo que las escrituras dicen que hasta las rocas claman. Y lo que pasa en lo físico es un mensaje espiritual. Y yo estoy convencido 100% que nuestra fisicalidad se revela quién es Él. Es la orden reversa de su creación. Entonces, esta noche haremos un resumen rápido y luego concluiremos. Hemos descubierto que en los Targums, las traducciones arameas de las escrituras hebreas del Tanakh, hemos descubierto unas cosas increíbles, de que la palabra, de que la mimra fue puesta en lugar en vez de la palabra, discúlpenme, en vez de Dios, tantas veces que es incontable. ¿Qué quiero decir con eso? En el hebreo de Deuteronomio 4:7, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. Pero en los Targums dice, la mimra del Señor Dios se sienta sobre su trono alto y sublime. Entonces interpretaron que en esa escritura esto es lo que significa. Y es de que la mimra, la palabra de Dios, se sienta en su trono alto y sublime. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que la palabra de Dios se sienta? Si solo son palabras. Y lo que es interesante es de que este concepto de la palabra de Dios sentado en su trono alto y sublime, ¿cuántos saben que hay otra escritura que está citando eso? Hay otra escritura que dice, el Señor Yahweh se sienta en su trono alto y sublime y la orla de su manto llena el templo. Pero aquí está otra pregunta. Si vamos más allá de esto, ¿quién está profetizado que se va a sentar en el trono en el Nuevo Jerusalén y su manto llenará el templo? Dice que Yeshua es aquel que es la luz del mundo. Él es aquel que va a estar sentado en el trono. Dice que es Él, el que ilumina el interior del templo con su propia presencia y con su gloria. Es su manto la que llena el templo. Entonces podemos ver que hasta en el arameo, al pueblo judío del primer siglo le gustaba leer las escrituras hebreas y luego los targums en arameo, que es más con el lenguaje del pueblo, les da más contexto en la palabra. Y desde su perspectiva, cuando dicen la palabra cuando dice que Dios estaba caminando entre ellos en el paraíso, en Génesis, en el fresco del día, dice que es la palabra la que caminaba en el jardín. Entonces había un concepto de que Yahweh y su palabra eran intercambiables. Y vemos en los Targums una y otra vez que la mimra está caminando en el jardín, liberando a su pueblo de Egipto, administrando convenios, hablando de parte de Dios, dando mandamientos, es el ayudante y un escudo. Y estas son solo algunas de las cosas que descubrimos que la palabra, la mimra, hace en el Antiguo Testamento. Génesis 22:11, aprendimos de lo que es el ángel de Dios, que se aparece en todo lado, y dice, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, está hablando de Isaac, cuando Abraham lo iba a sacrificar, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. O sea, le está diciendo, no me has rehusado a tu único hijo, a mí. Entonces el ángel del Señor, y por el derecho es el mismo ángel que se aparece en la zarza ardiente y habla como Dios de parte de Yahweh, porque dice que Yahweh habló desde la zarza ardiente y ese ángel estaba en la zarza ardiente y ese mismo ángel está hablando a Abraham diciéndole que suba a la montaña para sacrificar a Isaac y ese mismo ángel dice porque ahora sé que temes a Elohim porque no me has rehusado a tu único hijo, a mí. Bueno, el decir eso sería robarle la identidad a Yahweh porque el ángel no puede decir eso. Él no tiene esa autoridad, solamente Dios. Lo podemos ver aquí en Éxodo capítulo 3 donde dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. ¿Lo ven? En medio de una zarza.
Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moshe, Moshe, Moisés, Moisés. Luego continuamos y hablamos de los dos poderes en el cielo, lo cual es un libro que va a través de los relatos históricos del primer siglo y de antes de eso, donde habían sectas en el judaísmo que creían que había más de un Yahweh. Ahora, esto no es algo lo cual es conocimiento básico, especialmente en un movimiento mesiánico o de raíces hebreas, que se enfoca fuertemente en que todo lo grecorromano y todo lo que se mueve y respira es pagano. Pero la realidad es que el concepto de una triada o de una trinidad preexistía desde atrás de los tiempos en el judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos estaban leyendo lo que llamaban las Escrituras, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y está por todo lado definitivamente parece indicar que hay más de un poder en los cielos, en el Shemaim. Entonces, y tanto así que tenemos escrituras de un rabino escribiéndole a otro rabino discutiendo el tema, uno de ellos siendo el rabino más popular en todo el judaísmo, del cual hablaremos en un segundo. El Mesías se sienta en el trono de Yahweh, y por el derecho esto sale del libro de Enoch, lo cual nuestros discípulos del Brit Hadashah leyeron. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo citaron. Ellos citaron a Enoch constantemente. El elegido se sentará en mi trono en esos días, y de su boca fluirán todos los misterios de la sabiduría y consejo, porque el Señor de los espíritus se lo ha concedido y lo ha glorificado. Eso sale de primero de Enoch 51:3. Entonces, en verdad no importa si usted piensa que ese libro tiene valor o verdad o que sea relevante en algún modo para las escrituras, porque lo que debería importar es que los discípulos sí pensaban que lo era. Pues ellos tomaron las escrituras, lo que llamamos escrituras hoy, y ellos citaron del libro de Enoch, lo cual nos muestra que ellos leyeron el libro de Enoch. Ellos consideraron que el libro tenía la suficiente autoridad para citar de él. Y vemos a través de todo el libro de Enoch que está lleno de la idea de una entidad trina que está corriendo el universo, especialmente cuando viene de la palabra. Ahora, el Rabí Akiva, hablando sobre el preexistente Mesías, y este rabino es sin duda alguna, en muchos círculos, el rabino más popular que ha existido. Y él dice esto: un trono era para él y uno para David, hablando del Mesías. Igual como ha sido enseñado, uno era para él y uno para David. Este es el punto de vista de Rabí Akiva, y esto viene del Talmud babilónico. Esto es bastante antiguo. Bien antiguo. Mucho antes de esta idea de una trinidad pagana. Por el derecho, les quiero preguntar, ¿de dónde creen que Satanás saca todas sus ideas? Él no es muy creativo. Él solo toma uso de lo que Dios ya ha creado. Tú sabes, él no salió con la idea de un árbol. Yahweh creó el árbol y Satanás dijo: ya sé que no pueden hacer, y los convencería que sí. Y es de la misma manera con todo lo que Yahweh ha creado. Si en verdad hay tal cosa como una naturaleza trina la cual no entendemos, ¿no creen ustedes que el enemigo la trataría de corromper? O sea, seriamente, si es la imagen del Dios viviente y la única meta del enemigo es de destruir la imagen, ¿no creen ustedes que probablemente aparecerá en paganismo? ¿No creen ustedes que más que aparecerá, sino que será una imagen prevalente en el paganismo para mostrar, para corromper la esencia trina de nuestro rey? Y vemos al rabino más popular en todo el judaísmo diciendo que hay dos Yahwehs, que hay dos tronos. Ahora, si leyeras el resto de la conversación, esta es una conversación donde otro rabino está reprendiendo al rabino Akiva. La única razón que sabemos que el rabino Akiva dijo esto es porque otro rabino que no estaba de acuerdo con él lo escribió. ¿Sabías que podías escribir 80% de los evangelios solo por los enemigos de Yeshua y lo que escribieron? Si quemaras todos los evangelios, podrías escribir 80% de ellos solo por la gente que lo odiaban. Entonces los enemigos como que sí hacen bien de vez en cuando. Pero en este caso, el rabino Akiva vio esto y él dijo: el Mesías
tiene un trono al lado de Yahweh y eso es prohibido en el judaísmo porque el trono de Yahweh solamente es uno y eso es bastante claro en las escrituras de que solo hay una autoridad. Sin embargo, vemos múltiples poderes sentados en ese trono y cambiando nombres y posiciones y características y esto y aquello. Escuchen, esta es la razón por la cual muchos de nosotros no entendemos esto y es porque nosotros en verdad nunca hemos estudiado lo que ellos estudiaron, lo cual era la Torah, los profetas y los escritos, el Tanakh. Si lo estudiaras intensamente, porque es lo único que tienes, lo pudieras ver. Esto era lo que los rabinos hacían, se sentaban todo el día. 10, 12, 14 horas al día estudiando la Torá. Bueno, eventualmente alguien va a encontrar una escritura que habla de múltiples tronos, que dice Yahweh le dijo a mi Yahweh, y tú dirás, rabino, amigo mío, ¿te puedes soltar ese capuchino un momentico? Tengo una pregunta. ¿Cómo es que Yahweh le dice a mi Yahweh? Hay múltiples Yahweh. Y él dice, sí, yo encontré uno que dice que hay múltiples tronos también. ¿Será Yahweh el que habla o será el ángel el que habla? Estoy confundido. Y en algún punto vas a decir, ¿sabes qué? Voy a escribir en el Facebook de los rabinos que debe de haber más de uno. Yo no sé cómo resolver esto. Y esto es básicamente como una de las conclusiones con que terminaron. Filón de Alejandría, un historiador judío del primer siglo, dice esto. Las cosas más naturales, aquellos que son capaces de ver, hacen la escritura presente. Específicamente, el saber que es razonable de que uno sean tres y que tres puedan ser uno, ya que son uno por un principio más alto. Pero cuando contado con los poderes principales, el creativo y real, él parece ser tres para la mente humana. Entonces, a través de nuestra perspectiva, porque somos hormiguitas, de nuestra perspectiva se ve como tres. Pero desde la perspectiva de Yahweh, en un mundo completamente diferente, diferente de reglas, donde ni siquiera hay gravedad. Escuchen, si pudiese regresar en el pasado 100 años y decirle a la gente que puedo saltar y nunca aterrizar, me dirían que estoy loco. Pero lo único que tengo que hacer es viajar 25 millas norte en la atmósfera y saltar y podré volar. Porque hay diferentes reglas que gobiernan el espacio. ¿Está haciendo sentido? De las reglas que hay aquí. Es igual cuando te metes en otra dimensión. Hay reglas completamente diferentes. Él llega a decir algunas cosas más, las cuales puedes buscar y leer, pero yo doy la analogía de una computadora. Y es de que Yahweh es como la torre. Él tiene toda la información, todo está dentro de él y no hay forma de sacarla. Así es como es con Yahweh, porque el Dios de toda la creación, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es un Dios que se esconde si puedo. Él es todopoderoso. Si tú tan solo te acercas a Él, terminarás electrocutado, no como yo soy terrible trabajando con electricidad. Todo el mundo sabe esto, los que están cerca de mí, especialmente mi esposa, que constantemente, si ella me ve cambiando un bombillo, cae de rodillas y empieza a orar. Porque estoy a punto de electrocutarme, solo es cosa de tiempo. Cualquier cosa eléctrica, yo no sé por qué, yo sé cómo hacerlo, pero la electricidad y yo no nos entendemos. Siempre me gana. Y no tengo ni idea por qué dije eso, pero en todo caso, si me meto en una computadora y empiezo a cambiar los cables y el motherboard, me voy a terminar electrocutando. Y es la misma cosa con Dios. Tú no puedes entrar en la presencia de Yahweh, de Dios el Creador, y sobrevivir. Él es pura santidad. Entonces la única manera de comunicarse con la torre de la computadora es por el monitor. Es la única manera de ver la información. Es una representación idéntica de, en esencia, lo que está dentro de la computadora. Y a través de ese monitor podrás ver el rostro del Señor Dios. Por eso es que Él dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Lo estoy representando a Él. Si me has visto a mí, lo has visto a Él. Y aunque no hay una analogía en este planeta, en esta dimensión, para describir en verdad lo que el Padre es por completo, yo creo que la próxima es una de las mejorcitas que hay allá afuera. Y para ustedes que sean como yo, de los 70 o de los 80, a lo mejor ustedes han jugado con uno de estos, ¿verdad? El cubo Rubik's. Y yo hice la pregunta, ¿cómo es que Dios puede ser más de uno? Bueno, hazte la pregunta, ¿cómo es que un cuadrado puede ser múltiples cuadrados? Porque el cubo Rubik's en verdad solo es un cuadrado. Pero está hecho de ¿cuántos? 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 54 cuadrados. Entonces tiene 54 cuadrados que hacen uno. Entonces déjeme, le hago la pregunta, ¿qué tal si cada uno de esos cuadrados fuese autónomo y se pudiesen comunicar? Pero están jalando de la misma esencia, del mismo palpitar y de la misma voluntad. Suena como una locura. Pero estamos viendo una foto estática de la posibilidad si fuera posible.
Entonces hablamos de eso y luego hablamos de la familia plano, lo cual es en verdad mi analogía, esa fue mi analogía preferida para decirles la verdad. Y fue el señor Charles Spurgeon el que por primera vez sacó esta analogía y a lo mejor él la sacó de Aristóteles, qué sé yo. Y es una hermosa analogía, es básicamente un pedazo de papel y estos son el señor y la señora plano que viven en el planeta plano, un pedazo de papel. Y ellos son solo de 2 dimensiones, no entienden 3 dimensiones, no tienen la capacidad de entenderlo porque ellos son solo seres de 2 dimensiones, igual que un pedazo de papel. Entonces, si yo, como un ser de 3 dimensiones, me quiero revelar a ellos y mostrarles quién yo soy y cómo yo soy a un ser de 2 dimensiones, pretendamos que yo soy el cubo Rubik's. Y yo, como el cubo Rubik's, quiero interactuar con el señor y la señora plano. Entonces yo tomo la esquina de mi cubo y yo toco el pedazo de papel. Ahora, ellos no me pueden ver como un ser de 3 dimensiones porque solamente ven 2 dimensiones. Ellos solo ven aquello lo cual interactúe con su dimensión. Entonces, mientras la esquina y la punta de ese cubo toquen el pedazo de papel, lo que van a poder experimentar de mí es solo un punto. Y desde su perspectiva, eso es lo que yo soy. Dios es un punto. ¿Y cuántas veces es que Yahweh se ha manifestado en forma de ser humano? Y nosotros hemos tratado de explicar nuestra perspectiva de lo espirituales que somos. De cómo Él interactúa con nosotros cuando lo único que Él hizo fue interactuar con tu pedazo de papel. ¿Pero fue eso todo el cubo Rubik's? ¿Fue eso todo Yahweh? No, por supuesto que no. Entonces, discúlpeme, la señora Plano, ella está en completo desacuerdo con el señor Plano y dice, no, Él no puede, Dios no puede, Él no puede ser un punto. Él es una línea. ¿Y cómo sé eso? Porque el lado de Yahweh, la esquina entera, tocó el pedazo de papel y la señora Plano dice, no, es una línea, está claro, te lo puedo comprobar, mi experiencia fue una línea. Ahora ellos dos discuten por toda la plana eternidad. Igual que nosotros. Él es un punto, una línea. Y ahora viene el hijo mayor y dice, ustedes están completamente equivocados, pues Yahweh decidió revelarse con toda la llenura que pueda experimentar la próxima generación. Voy a bendecir al primogénito. Entonces el primogénito está orando un día en la tierra plana y de un momento a otro el cubo empieza a bajar desde los cielos y él intersecta completamente. Literalmente al grado que la mitad del cubo está por encima del papel y la otra mitad está por debajo, completamente saturando la mitad de la tierra plana. ¿Qué es lo que Junior ve? Un cuadrado. Literalmente, un cuadrado plano. Él todavía no puede ver las dimensiones. Él no puede ver nada por encima de su papel. Él solo ve lo que está en el papel en 2 dimensiones y lo que está en el papel es solo un cuadrado. Entonces ahora tenemos 3 perspectivas completamente diferentes en la tierra plana del señor, la señora y Junior. ¿Cuál tiene la razón? Todos ellos y ninguno de ellos. Porque no hay manera de que Yahweh, el cubo, los deje experimentar su llenura por completo. Porque hay diferentes reglas y es una dimensión diferente. No hay manera de que su llenura entre en nuestra dimensión. Escuchen. Si Yeshua caminó en agua, él está manejando reglas diferentes. ¿Están de acuerdo? Reglas muy chéveres, pero no son las nuestras. Él come pescado y luego atraviesa una pared. ¿Cuántos hubiesen salido corriendo a ese punto? O por lo menos decir, disculpen, tengo que ir al baño. Él está jugando por diferentes reglas. Le doy gracias a Dios que él juega por reglas diferentes porque tienes a un ser humano comiendo pez, verdadera carne, pero él tiene la habilidad de atravesar una pared. Amigos míos, llamamos eso supernatural, pero no lo es. Lo que está es sobre de nuestro natural. Es una regla diferente. Si ven, la ciencia ya ha descubierto que 99% de toda materia no es nada. 99% de toda materia es espacio abierto. Completamente abierto. Entonces, cuando usted me está mirando a mí, 99% de lo que usted puede ver no es nada. Si pudieses ver dentro del mundo atómico y acercarte lo suficiente. Esto comprueba la teoría de mi esposa, que 99% de lo que está acá arriba, estoy bromeando,
Ese espacio vacío, solo esperando a ser lleno. Pero seriamente, ¿qué tal si no fuese supernatural? Él simplemente está usando las leyes científicas que no hemos descubierto todavía para tener la habilidad de que cuando camina un objeto, cambiar su estructura celular e ir a través del 1%. Eso es lo único que está haciendo. ¿Sí ven? Porque lo que nosotros vemos muchas veces como supernatural es solamente porque no lo entendemos. ¿No es así? Podemos regresar 50 años en el pasado y lo que está pasando hoy en día con las ciencias. Si yo volviera 100 años en el pasado y tomara un celular y llamara al presidente de este país y le dijera, hey, ¿cómo estás, amigo mío? Todos pensarían que soy un marciano o que estoy haciendo brujería. Pero es solo porque ellos no entienden. De que en la actualidad podemos tomar verdadero metal, escuchen esto, verdadero metal, e insertarle verdadera información como palabras. Y luego tomar esas palabras, hundir play y empiezan a sonar. ¿Qué tal si Dios lo pudiera hacer con una roca? ¿Qué tal si la roca tuviese la habilidad de grabar todo lo que dices? Ahora vayamos más allá de eso a lo verdaderamente supernatural. ¿Qué tal si las rocas tuviesen el talento de absorber las frecuencias de tu mente y grabar eso también? Y luego Dios, porque Él sí es supernatural, llega el día del juicio y dice, Señor Roca, venga acá, play. Mientras Pepito Sánchez dice, yo nunca he dicho eso, y la piedra dice, ups. Y luego caes de rodillas. ¿Qué tal si eres apedrado el día del juicio por todas las rocas? Amigos míos, nuestro Dios es un Dios inteligente y Él creó la tierra y el universo usando leyes científicas. Y no me voy a meter en ciencias porque a mí me encanta esa conversación. Pero eso hace a nuestro Dios un Dios fenomenal que esté usando leyes científicas. Entonces no podemos entender la naturaleza de Dios y esta serie no fue creada para mostrarte o comprobarte que nosotros lo hemos descubierto. No, no puedes comprobar nada lo cual ni siquiera has entendido. Él no es de esta tierra. Eso es lo que lo hace tan grande. El hecho de que tan solo nos deja ver alguna parte de su carácter y lo podamos entender un poquito es increíble. Continuemos. En conclusión de las primeras 3 partes, con lo que concluimos fue esto. El Tanakh, el Antiguo Testamento, definitivamente enseña y apoya el concepto de la pluralidad dentro de la divinidad, sin duda alguna. Número 2. El segundo Yahweh en momentos se aparece en forma humana. En múltiples ocasiones Él hace eso. ¿Ok? Número 3. Los discípulos de Yeshua, de Jesús, estaban familiarizados con el concepto de la mimra, la palabra aramea para palabra, de Yahweh siendo divina. Igual como muchos judíos del día creían en el concepto de 2 Yahweh siendo uno sin violar el Shema. Deuteronomio 6. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos creían esto. De esto era que se trataba el debate. Y también la pluralidad de la divinidad no originó en el paganismo, como hemos discutido, estudiado y descubierto. Entonces ahora metámonos en la parte 4, empecemos a concluir esto y no nos deberíamos demorar mucho. Escritura que muestre todos los 3 aspectos de Yahweh operando separadamente, pero en Ahad. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mostrar escritura, la pluralidad de Yahweh y todo en una escritura. Todas 3, envueltas en una. Número 2. ¿Hay 3 dioses? Vamos a responder esa pregunta. ¿Puede Dios morir? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a averiguar eso porque está muy interesante. Vamos a descubrir las ramificaciones de creer en una unicidad o una trinidad. ¿Cuáles son las ramificaciones? ¿Qué significa si digo sí o digo no? Y vamos a descubrir si esto es un tema de salvación. Vamos a hacer estas preguntas porque queremos las respuestas. Preguntas que todo el mundo se hace. 3 en 1. Hechos capítulo 5, versículo 29. Me pueden seguir en sus Biblias. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien vosotros habéis matado colgándole en un madero. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y Mesías, Salvador,
para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces, aquí podemos ver a Dios el Padre resucitando a Yeshua el Mesías, y también dice que el Espíritu Santo es otro testigo para esos que le obedecen. Otra escritura sería Mateo 3:16. Después de ser bautizado, Yeshua salió del agua inmediatamente. Y he aquí los cielos se abrieron. O sea, Yeshua es el que está siendo bautizado. Él sale del agua, se abrieron los cielos y él vio al Espíritu de Dios, al Ruach HaKodesh, que descendió sobre él como una paloma, y luego escuchó una voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces, mejor dicho, tenemos a Yeshua, el Espíritu Santo en forma de paloma, y luego una voz que viene de los cielos. Entonces tenemos, sin duda alguna, tres diferentes entidades aquí manifestándose todas en una misma escritura. Tenemos a Yeshua, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Yahweh. Yahweh todavía está allá y el Espíritu está aquí como una paloma. Y sin embargo, Yeshua el Mesías, que termina siendo la mimra de Dios, la palabra, es aquel el cual es el sujeto. Primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en la carne. Esa debió haber sido la única escritura que sacara durante toda la serie. Yahweh fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora déjenme les pregunto esto. ¿Quién fue vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria? ¿Quién? No. Yahweh. Porque es Yahweh manifestado en la carne. Fue Yahweh el que fue visto por los ángeles. En la carne, por eso dice que se vistió. Él se vistió de humanidad. ¿A cuánto les hubiese gustado haber visto eso en persona? ¿Ok? Esto es mejor que Clark Kent vistiéndose de Superman. Nuestro superhéroe es mucho más grande. Entonces dice que se vistió de humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que se está vistiendo de humanidad? O sea, dice que se vistió. Entonces, Yeshua dice que él se vistió en humanidad. Entonces, si Yeshua solamente era un humano, no habría necesidad de decir que se vistió en humanidad. Eso es como decir, eso es un 747 y lo voy a vestir como un 747. Para que nadie se dé cuenta que es un 747. Eso es hablar locuras. Tú lo que dices es, eso es un 747, lo voy a vestir con una nube. Para que cuando la gente lo vean piensen que es una nube, pero es un avión detrás de la nube. Ese es el punto entero de decir que él se embistió en la carne. Él se embistió en humanidad. Él tenía la apariencia de un humano. Todo ese verbaje, toda esa palabrería nos debería dar una pista de que está pasando algo detrás de las escenas. De nuevo, uno de los errores más grandes que cometemos con nuestra mente greco-romana, filosóficamente, es de que queremos entenderlo todo. Y yo soy el primero en la lista, levanto una mano, las dos manos, de que yo siempre quiero entenderlo todo. Me vuelve loco el no entender las cosas. Yo me desvelo en la noche tratando de entenderlo todo, problemas en mi vida. Analíticamente, esta es una de mis debilidades en mi caminar espiritual, de que yo trato de entender a Dios. Y la cosa es que Él me deja llegar tan cerca. Y yo sé que Él me está usando contra mí mismo para hacerme llegar más cerca a Él. Es como el poner queso enfrente de un ratón y él sigue caminando directico a la trampa y a él no le importa porque lo único que quiere en verdad es el queso. Así es como yo me siento. Algunos se sienten así, que Dios hay veces te empieza a jalar directico a una jaula y tú dices, yo sé que esto va para una jaula, pero no me importa, quiero descubrir la verdad, y se cierra la puerta. Y te dice, ya que estamos en privado, vamos a hablar. Entonces déjenme preguntar, la Trinidad o la naturaleza trina de Dios, y escuchen, quiero admitir, especialmente para esos que estén viendo ahora mismo, en internet o televisión o lo que sea, que tú a lo mejor en verdad luches con esto, porque tú a lo mejor pensaste, no, yo cuando me fui de la iglesia yo pensaba esto y aquello, pero yo ahora mismo yo pienso que el Dios de Israel solamente es un Dios, Él es Ahad, ¿sí o no? Y Ahad significa uno.
Pero somos tan griegos y somos tan romanos y somos tan bebés en entender el hebreo que en verdad no entendemos que Ahad ni siquiera significa uno. Puede significar uno, como vamos a descubrir en un momento, pero la pregunta se convierte en ¿es la naturaleza de Dios significante de que hay tres dioses? Porque esta es la acusación. Esto era lo que yo hacía. Años y años atrás yo estudié la Trinidad y yo renuncié porque no me gustaba lo que estaba encontrando. Porque yo me estaba yendo por el camino de descubrir todas las trinidades paganas que habían allá afuera. Y como yo ya estaba predispuesto, basado en mi enojo con la iglesia, yo asumí según esto que estos eran sus orígenes. Yo no hice bien la tarea. Me tomó 10 años después para terminar esa tarea. Deuteronomio 6, versículo 4, por supuesto dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es Ahad. Él es uno. Entonces, ¿qué es lo que la palabra uno significa? Esto es crítico. La palabra en hebreo es Ahad. Es el Strong's 259, muy simple, no tenemos que ir más allá de los Strong's. Viene del numeral 258, lo cual es apropiadamente unido. Uno. Es unido, eso es lo que significa. Puede significar uno, pero la mayoría de las veces significa unido. Así como un racimo de uvas es un racimo compuesto de muchas uvas. Eso es llamado Ahad. Eso es un buen ejemplo de lo que Ahad significa. ¿Ok? Entonces, en verdad, lo que está sucediendo es... por el derecho, el 258. Dijimos que viene del 258. ¿Ok? Y dice Ahad. Es la misma y exacta palabra, solamente que se pronuncia diferente, y es tal vez una raíz primitiva para unificar. Entonces vemos que la palabra Ahad, su propia raíz, no significa el número uno. Significa unificar, algo que está en el proceso de unificarse o completamente unido. Hermandad. Entonces, leamos esa escritura otra vez de la manera que debió ser traducida probablemente. Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor unificado es. Esa es la correcta traducción hebrea de esa palabra. El Señor unificado es, está unido. Escuchen, Él es el Dios del universo y ni siquiera sabemos qué grande el universo es. Si Él quiere ser 110, puestos en uno, Él puede ser 110. O sea, Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Cómo lo vamos a limitar a Él de que Él no puede hacer esto? Cuando ni siquiera entendemos a nuestro cónyuge. O sea... Dos, sin embargo, uno. Me encanta esa escritura. Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, esta es la primera vez que se usa esta palabra, unificados. Señoras y señores, para esos de ustedes que están casados, esto es bien importante. Porque en la capacidad intelectual de nuestras mentes nosotros no entendemos cómo es que dos se pueden hacer una carne. Eso ni hace sentido. Hasta los ateos se burlan de esto. Esto no hace sentido, son dos personas, ¿cómo pueden ser una carne? Pero la realidad es que la palabra hebrea es unificado. Los dos dejarán a sus padres, vendrán, se unirán y serán una carne. Unidos en propósito y en misión. Esta declaración viene de la idea de que originalmente Adán y Eva eran una carne. Ahora, ustedes saben esto, no es una suposición o un invento. Sabemos que Eva estaba dentro de Adán, ¿verdad? Lo sabemos. Entonces Adán y Eva vivían el uno dentro del otro, eran una carne. Después Eva fue sacada de Adán y después él quiere que se junten otra vez, unificados. Entonces les muestra proféticamente el que significa ser unidos en mente, pero dos personas completamente diferentes. Y luego los separa casi, usted creería que casi en una manera bastante mística, en la cual algo que está bien profundo dentro de ti se conecta con tu cónyuge y te hace querer ser uno. Tú quieres estar unido porque en lo más profundo ya estabas unido. En lo más profundo todos queremos arreglar el conflicto porque hay algo en el estar unidos que a todos nos trae gozo. Y amor, paz, paciencia, todas esas cosas.
Entonces déjenme les hago la pregunta porque a mí me gusta hacer preguntas locas, las preguntas locas me hacen pensar. Entonces si usted quiere saber cómo, la gente me pregunta que cómo es que yo estudio, yo hago preguntas locas. Porque se llama la ley, yo lo llamo la ley de extrapolación. Un día de estos va a llegar al diccionario Webster. Pero si tú tienes algo que es verdad aquí y lo extrapolas hasta la locura, debería seguir siendo verdad. Si lo extrapolas hasta la locura y ya no es verdad, no puede ser verdad aquí. Entonces esto me ayuda a mí el cómo debo tomar decisiones. O si algo es verdad o no, tiene que ser verdad. Porque la verdad lo transciende todo, ¿verdad? Hasta en tu propia vida. Entonces esta es la pregunta que hice. Eva siempre estuvo dentro de Adán. ¿Qué tal si Dios hubiese decidido hacer despertar a Eva dentro de Adán y le hubiese permitido a Adán comunicarse con ella antes de que ella fuese independiente de él? Eso se llamaría esquizofrenia el día de hoy. Amor, ¿cómo has estado? Estoy bien. Eso en verdad que sería un gran problema si estás en público y te da por hablar contigo mismo. Pero piénsenlo por un momento, aunque suene ridículo. ¿Qué tal si Yahweh hubiese hecho eso? Eso hubiese sido 2 en 1. Por supuesto. Ahora, si le sumas un elemento más, tendrás una trinidad en un solo ser humano. ¿Cuál elemento sería ese? El elemento sería la esencia de la voluntad, la mente, el propósito. En otras palabras, si estuvieran jalando del mismo palpitar, en la misma dirección, de que no haya manera que se puedan contradecir el uno al otro porque la fábrica de donde procesan sus pensamientos viene del mismo lugar. ¿Qué tal si sus cables fuesen independientes los unos de los otros para que se pudiesen hablar, comunicar y conectar y ser testigos? Pero al mismo tiempo, los cables primordiales que están entrando vienen de la misma fuente. Entonces no hay manera de que los cables independientes lleguen a diferentes conclusiones. Diferentes ángulos, pero la misma conclusión. ¿Y qué tal si esa esencia fundamental se llamase el Ruach HaKodesh, el espíritu del Dios viviente? ¿Qué tal si fue el espíritu el que flotó sobre las aguas? ¿Y por qué flotó sobre las aguas? ¿Qué existió antes de la carne de Yeshua? ¿Qué es lo que dice que Yahweh es? Dios es espíritu. Y es ese espíritu, es esa esencia que es como dos personas sentadas en un trono, uno encima del otro y una aurora alrededor del trono. Esa es mi visión. Lo que yo veo, cuando el Creador, cuando vayamos al Shemaim, en el día del juicio, eso es lo que yo veo en mi espíritu. Y es 2 tronos, pero uno rodeado de una hermosa aurora, brillando alrededor del trono. Y ese es el Ruach, la esencia del Dios viviente. Y yo no lo entendería, ni siquiera lo trataría, porque yo estuviera postrado. Y eso es lo que haría la mayoría del tiempo. Pero el decir que los 3 no pueden ser uno, es como decir que Dios no tenía la habilidad de activar a Eva dentro de Adán. Y por ahí derecho, esto es tan increíble porque estamos aprendiendo algo aquí de que si tú crees que hay una pluralidad dentro de la divinidad y si tú crees que tú eres hecho a la imagen de Dios y más que eso, cuando Él hizo a Adán y Eva y Él dijo ellos están hechos a mi imagen, significa que el punto entero de Adán y Eva es de regresar otra vez a la perfecta imagen o a la perfecta esencia de Dios. Lo cual significa que la única manera de hacer eso es de meter los cables de ambos en la misma esencia o sangre si puedo. Ellos deben jalar de la misma fuente para tener la misma esencia. Y cuando tienen la misma esencia, pueden tener independientes pensamientos, independientes mentes, independientes ángulos de mirar una situación en específico, pero sus conclusiones serán las mismas porque están jalando del mismo rey.
Es como cuando un esposo y una esposa, cuando una familia en verdad están reflejando la esencia e imagen de Dios, es cuando ambos están jalando del mismo espíritu. Por esto es que dice, si quieres saber mecánicamente porque el Nuevo Testamento dice que no seas de yugo diferente. ¿Por qué? Porque es como tener un cable positivo y otro positivo. O uno negativo y otro negativo. No hay nada de poder. ¿Sabes por qué los polos opuestos se atraen? Porque 100% de las veces así es como trabaja una batería. Lo opuesto se atrae. Yo creo que es un truco del creador para hacernos que nos casemos. Porque después que te casas dices, tú eres lo opuesto a mí, no eres como yo. Sin darte cuenta que lo que es opuesto a ti te da energía. Lo que es opuesto a ti es lo que hace que el motor funcione. Si quitas lo opuesto, escuchen, ustedes no se quieren casar con ustedes mismos. Usted no sabe lo desbaratado que usted está. Hasta que tú te cases con la otra mitad que te faltaba. Y te das cuenta que nunca quieres soltar ese contacto. Ahora hagamos esta pregunta. Si Yeshua es Yahweh, entonces ¿cómo puede Dios morir? Yo he escuchado esta pregunta, yo hasta la he hecho. Si Yeshua es Yahweh y Yeshua muere, por lo tanto significa que Yahweh muere. ¿Ven esa discusión intelectual? ¿Qué tan griego es eso? Respondamos esto ahora mismo porque no toma más de 5 segundos para hacerlo. ¿Realmente muere el hombre? Ahí está tu pregunta. ¿Hay en verdad tal cosa como la muerte? Cuando está todo dicho y hecho, para los justos. ¿O será que solo hay una separación de lo que es terrenal y carnal y de aquello lo cual es espiritual? Cuando tú mueres, escuchen, tu cuerpo es la hermosa imagen de la pluralidad de Dios. Porque lo que ves en el espejo ni siquiera eres tú. Tú estás vestido de humanidad. Estás vestido. Quien tú eres en verdad, lo que en verdad fuiste creado a ser, el ser de luz que fue creado en el jardín, vive dentro de ti. Lo que en verdad tú eres. Agradezcámosle a Dios que cuando lleguemos al cielo no vamos a tener estos cuerpos terrenales. Tú serás transformado, tendremos cuerpos glorificados. Y alguien debe decir amén a eso. Aleluya. Lo que está en el interior es en verdad quien tú eres. Entonces cuando tú mueres es tu carne la que se va y lo que está dentro de ti es lo que se presenta enfrente del Rey. Ya tenemos estos conceptos. El morir no significa el cesar de existir. Por lo tanto, Yahweh se puede manifestar a sí mismo en la carne de Yeshua y Yeshua en la actualidad puede morir en una cruz. Yahweh por su creación y solo la carne de Yeshua es la que muere y Yahweh se manifiesta a sí mismo otra vez más adelante. Así es como que Dios puede morir. No es Dios. Es la manifestación de Yeshua en la carne la que muere. Éramos nosotros los que teníamos que morir. Es la carne de Yeshua. La dicotomía que está dentro de Yeshua es difícil y nadie la puede entender. Tanto es, aquellos que no están de acuerdo con la naturaleza trina de Dios dicen, la excusa es que aquellos que creen esto lo llaman un misterio. Como si eso diera razón de que no es verdad. Pablo dice que es un misterio entre un hombre y una mujer. ¿Lo hace eso no verdad? ¿Aló? Nosotros no entendemos cómo llegar al fin del universo. No entendemos cómo podemos tomar un telescopio y mirar a través del carro. Presten atención para los que no creen en la ciencia o en la astronomía. 1.000.000 de galaxias han encontrado solo a través de la punta del carro. 1.000.000. Es un gigantesco universo. Yo lo considero un misterio. No significa que no existe. El amor es un misterio. Yo no lo entiendo. ¿Cómo sucede? ¿Qué es lo que te atrae a la otra persona? ¿Qué es ese sentimiento que sale de ti? ¿De dónde vienen las maripositas? Nadie sabe. La ciencia dice que es un misterio. ¿Les decimos que no es verdad?
Si ven, es una espada de doble filo, no son excusas, hay cosas en el universo que no entendemos. Primera de Juan 5:20, escuchen esto. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Yeshua el Mesías, Jesús el Cristo. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. ¿Ustedes reconocen lo que esto está diciendo? Déjenme lo vuelvo a leer. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El de que conozcamos a aquel que es verdadero. ¿Quién es verdadero? Tiene que ser Yeshua o Yahweh. Y después dice, y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Entonces, ¿quién es aquel? Vamos a descubrir quién es aquel. En su Hijo Yeshua. Nosotros estamos en su Hijo Yeshua, lo cual nos pone dentro de aquel el cual es verdadero. Es como aquella decoración rusa, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿Verdad? Tú te estás riendo porque sabes de qué estoy hablando. Tú tienes el muñeco grande, le quitas la tapa y hay otro adentro, y a ese le quitas la tapa y hay otro. Y la verdad es que los tres pueden ser uno. Tú lo ves de afuera y ves uno, pero en verdad son tres. Pero si le quitas la tapa dices, qué interesante, no son uno, son dos. Oh no, no son dos, son tres, qué cosa más interesante. Es la misma cosa con Él, pero la realidad es que nosotros no entendemos cómo todo eso trabaja. Porque Él no creó nada en esta tierra que nos demuestre eso. Pero lo que sí vemos son cosas rotas que deberían trabajar de esa manera. Pero yo creo que el matrimonio es uno de los mejores ejemplos de cómo el Espíritu Santo debe de estar dentro de la relación como esa verdadera fuente para que el esposo y la esposa actúen como uno, jalando de esa raíz. Yo no sé cuántos matrimonios se han parado aquí y han dicho delante de Dios, yo haré estos votos. Y hasta citan que un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Porque es el esposo o la esposa y Yahweh. Es una imagen de la pluralidad o la naturaleza de Dios. Dios por todos y en todos. Efesios 4:6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos, en todos. Colosenses 3:11, en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces tenemos un problema teológico. Si Cristo no es Yahweh, porque dice que Dios el Padre es por todos y en todos. Pero luego dice que el Mesías, que es por todos y en todos. ¿Están confundidos los escritores? Es el mismo escritor. Y para nada que está confundido. Sino que esto era algo que se entendía mucho mejor en el primer siglo. Proverbios 34. ¿Están listos para algo supremamente increíble? Esto es bastante chévere. Un amigo mío me lo mostró. Mark Bills, y yo no sé él de dónde lo sacó, pero yo pienso que esto es increíble para esta presentación. Entonces lean conmigo y dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahora, en el español, tú ves esto y tú dices, ok, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que significa? Bueno, primero que todo, para la perspectiva judía, esto es un muy buen versículo para mostrarles. Porque en el judaísmo, ellos no te enseñan que Dios tuvo un hijo. ¿Ok? Entonces, donde dice cuál es su nombre o el nombre de su hijo, eso solamente los confunde. Pero si tú les muestras el hebreo, si sacas un rollo de la Torá, esto, lo que estás a punto de ver, es increíble. Esto es en la actualidad una sección del libro de Proverbios en el hebreo que viene del Tanakh. Y esto es lo que tú podrás ver ahí. En el rosado, a través de esa cruz, esto es lo que dice. O cuál es el nombre de su hijo.
Y en esas 3 letras en la mitad de la cruz lo que dice es esto: Shem, Hashem, el nombre. Y lo que puedes ver abajo en el verde, en la base, como el fundamento, es: no añadas a sus palabras. E increíblemente, en la parte central de esa cruz, empezando de arriba abajo en el azul oscuro, es la palabra Yeshua. Y como si no fuera suficiente, lo que está flotando encima de esa cruz, en el azul clarito, es la palabra Ruach. Entonces, en el mismo lugar donde dice cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre de su Hijo, es Hashem, lo cual es el nombre del Padre, Yeshua, el nombre del Hijo, y Espíritu. Ahí en la parte de arriba. Ahora escuchen, si la palabra espíritu hubiese estado tirada un poco a la derecha, igual hubiese sido chévere. Pero tenía que estar justo en la mitad, flotando y conectada hacia el Padre Hashem. ¿Sabes cómo el pueblo judío llama al Padre? Hashem. Y en el medio, Yeshua. ¿No es eso increíble? La propia unidad trina, la naturaleza de nuestro Dios, está construida dentro del hebreo aquí en Proverbios, donde dice cuál es su nombre o el nombre de su hijo. Miren esto, muchachos, es Hashem, Yeshua, en unidad con el Espíritu Santo. Increíble, Dios es tan bueno. ¿Se imaginan todo lo que no hemos descubierto todavía? ¿Qué tal si no fuéramos bebés? ¿Qué tal que nuestros ancestros no lo hubieran desbaratado todo y estuviéramos haciendo esto ahora? Por ya 2000 años. ¿Cuánto no supiéramos nosotros hoy en día? Todo eso para decir, hay tantas cosas increíbles en la naturaleza de Dios, pero tengo una corrección. Y si voy a ser completamente imparcial y les voy a enseñar correctamente, les tengo que decir esto. Hay una escritura que está incorrecta en sus escrituras. Hay una parte en las escrituras que los traductores agregaron. Ahora la agregaron para clarificación, pero ha causado muchos problemas, y es esta escritura. Y no me van a creer porque ustedes seguro la han citado. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta escritura ha sido usada por el pueblo judío para decir que los cristianos sirven a 3 dioses. Esta parte de la escritura no está en el lenguaje original. Eusebius, tempranos 300. ¿Y cómo sabemos esto? Porque los padres de la iglesia primitiva citaban las escrituras. Id pues y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas, todo lo que os he mandado. Más de 20 veces que esta escritura fue citada por los primeros padres de la iglesia, o lo que consideraban las tempranas escrituras. Y cada una de las veces que ellos citan esta escritura de Mateo, es citada como bautízalos en mi nombre. Ni una sola vez dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si ellos estaban citando esa escritura, ¿no creen ustedes que le iban a tener bien? Si ellos vieran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no creen que dirían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No decía eso, tanto es que hasta en el libro de los Hechos, esta escritura es citada y dice: y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. ¿Me estás diciendo que Lucas lo entendió mal? Lucas era inteligente, él era un doctor. Lucas se dice que escribió el libro de los Hechos. Esto es lo que la escritura dice, en el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Yeshua. ¿Cómo lo sabes? Porque en el judaísmo del primer siglo, cuando te bautizabas en el nombre de un rabino, en eso es exactamente lo que te bautizabas, en el nombre de tu rabino, en el nombre de aquel que estás siguiendo. Y cuando te bautizabas en nombre de un rabino, te ponías lo que era llamado su yugo. ¿Y qué significaba el yugo en las escrituras? El de cómo interpretaban la Torah y los profetas. El de cómo interpretaban el Tanakh. Es como el decir, yo sigo al Rabí Gamaliel, yo sigo la escuela de Shimai, yo sigo la de Hillel, mi rabino, yo fui bautizado por Juan, yo fui bautizado por Tito. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, yo siquiera no bauticé a ninguno de ustedes? Porque ellos no entendían que solo había un bautismo, y esto era ser bautizado en el rabino Yahweh Yeshua.
Porque en el bautismo de Yeshua, ser mikveh en Yeshua, significaba ser bautizado en su interpretación del Tanakh. Es como él escogió vivir la Torah. No es decir que dijo este rabino o este rabino, sino que dijo aquel rabino. Él como él interpretó sus propias palabras. Y usted creería que él sabe cómo interpretarla. ¿Por qué? Porque él la escribió. ¿Lo ven? Entonces, es importante que usted sepa que esa escritura nunca existió. Y la razón por la cual encontré esto fue porque hay muchas páginas que tratan de defender la Trinidad y esta es una de las escrituras que ellos usan. Pero en verdad no existe. Es una falsa escritura. Ahora, técnicamente sí es verdad. Sí hay tal cosa como el Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh. Pero si vamos a ser intelectualmente honestos, amigos, no le puedes agregar a las escrituras. No lo puedes hacer. No le puedes agregar a las escrituras para clarificación. No les puedo decir cuántas veces, académicamente, mientras estudio, que encuentro traductores cambiando el significado de una escritura sin intención. Ahora, mucha gente diría, no, lo hicieron a propósito, la Iglesia Católica. No es así. Si la Iglesia Católica quería cambiar las escrituras, hicieron un terrible trabajo. Porque hay muchísimas escrituras que pudiesen haber escondido sobre guardar la Torá, pero no lo hicieron. Porque o son muy malos escondiendo las cosas, o no existió. Porque si yo en verdad quisiera cambiar algo, voy a hacer un muy buen trabajo. Y si yo soy el único que tiene las escrituras y nadie más, y las voy a soltar al público y soy el Vaticano, yo voy a tomar mi tiempo. Y yo voy a asegurarme que diga exactamente lo que yo quiero que diga y que diga exactamente mi credo. Y probablemente hubiese sacado el versículo que dice, aquí está como amamos a Dios, primera de Juan 5, guardando sus mandamientos. Yo probablemente sacaría el versículo que dice en Romanos 3:31, ¿anulamos entonces la ley porque Yeshua vino? De ningún modo, por lo contrario, confirmamos la ley de Dios. O sea, yo hubiese sacado toda clase de escrituras. No hay ningún encubrimiento, solo estaban tratando de ayudarnos. Pero en el proceso de ayudarnos, lo que hicieron fue cortarnos las rodillas. Porque empezaron a agregar teología que no necesita estar ahí. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de una Trinidad o de una naturaleza trina de Dios? El creer en la naturaleza trina de Dios es el inmediatamente acordar y reconocer el poder de la comunidad. Una unidad dentro de los muchos. El creer en la naturaleza trina de Dios nos ayuda a entender el punto entero de unidad. El ser parte de algo más grande que uno mismo. Ni siquiera Dios es un contratista hebreo independiente. Él estaba ahí consigo mismo, compartiendo consigo mismo, extraño como suene, antes de la creación del mundo. Él estaba lleno, déjeme me salgo del tema un momentico. ¿Cómo sabe usted lo que es el amor? Usted es la única persona que existe en el planeta, usted es la única persona que fue hecha. ¿Cómo usted sabe lo que es el amor? Tanto es, ¿cómo sabe qué es el odio? Usted no tiene ni idea. Usted no tiene manera de saber qué es el amor. Hasta que usted tenga algo que amar. Y ese algo te ame también. Es el tener esa otra parte que te da la habilidad de entender lo que el amor es. Entonces decimos que Dios es todo amor, ¿verdad? Todo amor. Eso es una contradicción si usted no cree en la pluralidad de Dios, de su divinidad. Es científicamente imposible de que Dios sepa lo que el amor es si Él no tiene a nada que amar o a nadie que amar. Y a lo mejor muchos digan, Jim, eso no hace ni sentido. Hace completo sentido. Dios sabe lo que el amor es, tiene perfecto amor sin necesidad de crear humanos. Por esto es que Él es un Dios tan increíble. Si Dios solo fuese una singularidad en su naturaleza, entonces podríamos decir que a Dios le falta algo y que está en necesidad de algo. Y entonces Él crea el universo porque Él necesita. Pero Dios no necesita. Porque antes de crear el universo, Él ya lo tenía todo y está en perfecta unidad con el Ruach y con la palabra de Dios.
Él está en perfecto amor, perfecta unidad, perfecta conversación, si puedo, y perfecta hermandad y ahad. Él no tiene necesidad de nada, porque Él lo tiene todo. Él lo es todo. Entonces, para que Él en la actualidad fuera más allá de la perfección, escuchen, ¿quién va y busca, otro cónyuge cuando tu cónyuge es perfecto y están en perfecto amor y en perfecta unidad? Nadie sale fuera del hogar y van y buscan algo que ya tienen. Es solo cuando te falta algo. Cuando estás cansado de que se te dañe la transmisión es que buscas otro carro. Nadie va y busca un carro nuevo cuando tienen un carro nuevo. ¿Para qué? Yahweh era perfecto en Ahad, lo cual lo hace mucho más grande que el amor. Porque Él decidió crear humanos y una creación sabiendo que ellos iban a escoger el no amarle, y Él escogió hacerlos de todos modos sabiendo que le costaría parte de sí mismo, la cual Él en verdad ama. Eso es amor. Esa es la definición de amar a tus enemigos, señoras y señores, porque antes de la creación del mundo y de su fundación, el Creador sabía que usted sería su enemigo, que usted pecaría contra Él, que usted sería rebelde contra Él, que usted lo negaría a Él, que usted quebraría su ley, se arrepentiría y la quebrara otra vez, que no se arrepentiría y la quebrara otra vez. Y luego se arrepentiría y la quebrara otra vez. Él lo sabía. Usted era el enemigo de Dios. Y antes de la creación del mundo, Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo y te amó tanto que murió por ti y hasta decidió Él darte la oportunidad de regresar a sus pactos antiguos. Por eso fue que Él murió por nosotros. Ya no teníamos la habilidad de volver a estar en pacto con Él. Y eso es otra enseñanza por completo. Eso en verdad que se llama el amar a tus enemigos. Pero el creer en una naturaleza trina de Dios es el poder empezar a entender lo que verdadera comunidad se trata. Toda la creación refleja el concepto de la unidad plural. Déjenme les doy un ejemplo. Fuego o agua. ¿Cuál de los dos es más poderoso? ¿Cuál es mayor? Según las ciencias, los dos trabajan en perfecta armonía. ¿Qué tal el esposo y la esposa? ¿Qué tal socios de negocios? Un verdadero socio de negocios, y yo he estado en varias compañías, y les digo que un verdadero socio de negocios es 100% igual. Pero si ambos operan en igualdad, el negocio fallará. 100% de las veces. Casi todo, según un abogado amigo mío, cuando hice mi primera compañía, él dijo 90% de los socios fracasan. Yo dije, ¿por qué? Y él me dijo, porque no se ponen de acuerdo, comienzan bien y se aman, pero terminan siempre en divorcio. Porque comienzan pensando mitad y mitad. Suena bien, suena bastante lógico. No, en esencia son iguales. Pero de la manera que se trabaja en realidad es de que una persona tiene que tomar las riendas. Porque no puedes tener 4 piernas jalando en diferentes direcciones. Con 2 mentes independientes. No va a trabajar. Entonces el papel mío debe de ser el de... Tú sabes, porque yo soy bueno en el de poder hablar con los clientes. Entonces yo seré el vendedor de la compañía, digamos, y mi amigo es muy bueno con los números. Entonces yo lo dejo tomar las riendas en las áreas que él tiene el don y él me deja tomar las riendas en las áreas que yo tengo el don. Entonces yo me someto a él en las áreas que soy débil y él se somete a mí en las áreas que él es débil. ¿Sí ven cómo trabaja? Es una imagen hermosa, es la pluralidad de Dios. Así es como debemos trabajar juntos. Entonces, ¿quién es más importante, el que hace los números o el que está saliendo a hacer las ventas? Muchos dirían el que está haciendo las ventas, pero el que está haciendo las ventas, si no anota los números, viene el IRS, se mete en un problema y los meten presos. Entonces más vale que este esté contento. Y más vale que el otro esté contento. Trabajan juntos, unidos.
Uno tiene que tomar las riendas aunque sean iguales. Todos los documentos del negocio están en nombre de los dos, pero son solo uno, y uno tiene que tomar las riendas. Por esto es que el padre y el hijo aparentan no ser iguales. Porque el hijo se somete mientras está en la carne, lo cual es un papel de sumisión. ¿Recuerdan? Vestido en humanidad. Él se somete a la voluntad de su padre. Por eso es que se ve confuso. Por eso es que él dice, yo no considero igualdad con Yahweh algo que puedas entender. Porque con todo lo que estoy haciendo en esta tierra te digo que me someto al Padre. Él se está sometiendo a sí mismo, su carne y su voluntad, a aquello lo cual él vino, lo cual es divino. Es una unidad única y perfecta. Otro ejemplo, liderazgo congregacional. Verdadero liderazgo congregacional trabaja en ahad, en unidad, en perfecta unidad. Pero siempre habrá alguien que sea el líder en cada papel. Los diferentes papeles salen hermosamente. Mi papel como un visionario, y Dios me ha dado el don en esta área. Pero a otros ancianos, el pastor David, sus dones son en otra área. Me senté con él el otro día y lo felicité porque él tiene una manera de hacer una cosa en particular que yo no puedo hacer. Y en verdad me frustra, porque yo soy un perfeccionista que lo quiere hacer todo. Y yo le dije, bueno, primero hablé con mi esposa sobre esto y le dije, mi amor, ¿tú sabes que David es increíble haciendo esto? Tú sabes, él sabe cómo ponerle miel a las cosas y hacer que la gente quiera tomar la medicina. La que no se querían tomar. La gente viene donde mí, yo les digo, esto está mal, tienes que hacer esto y deja de llorar. Bueno, no tan así, pero más o menos. Yo le dije a mi esposa, amor, él es mucho mejor que yo en esta área. Ella me dijo, Jim, tú en verdad que ni siquiera estás en el radar. Él está mucho mejor en esta área de lo que tú estás. Y yo le dije, yo sé, pero yo sé que Dios lo está usando para que se me pegue un poco a mí. Por eso cada vez que estoy cerca de él, le sobo la espalda un poquito para que a ver si se me viene un poco a mí. A ver si se viene en mi dirección. Yo soy muy blanco y negro y muy directo al grano. Y Dios me tiende a poner personas enfrente que necesitan eso. ¿Tú sabes? Pero esas personas enfrente de David no lo entienden. Entonces se los pone enfrente mío. Yo tengo el martillo y él tiene la pluma. Entonces depende con quién quieres tener consejería. ¿Qué clase de personalidad tienes tú? Lo siento, David, ahora sí que te va a llegar un montón de gente. No vayan a Jim. Algunos necesitan un martillazo, amén. Pero el punto es que trabajamos en unidad. Los dones que él tiene, yo no los tengo tan altos. Y los dones que yo tengo son su debilidad. Por eso trabajamos juntos, como una pluralidad. Si usted solamente tiene un líder en su congregación, ustedes están en problemas, amigos míos. Porque número 1, solo verán una de las características de Dios. Y número 2, como Yahweh se administra a sí mismo a través de esa persona, usted solo podrá ir a los límites que esa persona tiene. Pero si hay una pluralidad de liderazgo, podrás ver la llenura de Dios. Es hermoso. Liderazgo congregacional es la imagen de la esencia de Dios y de la divinidad, porque Dios se manifiesta a sí mismo a través de sus diferentes atributos. Hay veces solo es un jalón del Espíritu Santo en tu corazón, pero hay veces toma que un rabino te coja de los hombros y te diga lo estás haciendo mal. Y hay veces es una voz de los cielos que truena y relampaguea y te hace morir del miedo hasta que te arrepientas. De la característica que vas a escuchar depende la característica de Dios que se necesita para esa situación. Y de eso es lo que el liderazgo congregacional y pastoral en verdad se trata. A algunos les han hecho daño en las iglesias porque solo hay un líder. Y él es humano. Somos criaturas caídas. Nosotros caemos fácil. Somos igual a usted también cae fácil. Por eso es que yo, mientras caiga, se los diré. Para recordarles, yo soy igual que usted. La creación misma refleja esta increíble armonía unitiva entre una diversidad. Si Dios fuese monolítico solamente, sin ninguna pluralidad, veríamos eso representado en su creación. En cambio, lo que vemos es una hermosa imagen o reflejo de muchos colores, pero solamente un arco iris.
La propia esencia de Dios es luz. Volvámonos científicos un momentico. ¿Qué es luz blanca? Es todo color. ¿Sabías eso? Blanco es cada uno de los colores en el arco iris. Entonces Yahweh técnicamente es un arco iris. Él es un arco iris. Todo color emita de él. Si Él es la epitomía de todo color del arco iris, cuando Él nos muestra un arco iris, los colores, si fuesen independientes y griegos, como pensamos que la Biblia debe ser y como Dios debe ser, tú sabes, un montoncito de tarjetas que podamos entender, Él no hubiese hecho que los colores se mezclaran de un color al otro color. No hay manera de en actualidad dicotomizar dos colores que están uno al lado del otro. No los puedes cortar a la mitad y decir este es rojo y este es, tú sabes, naranjado. No se puede. Ellos están mezclados. Y hace esta hermosa imagen que nosotros llamamos un arco iris, un arco que ocurre en la lluvia. De la misma manera, le estamos pidiendo al Creador del universo que nos muestre las características independientes que aparecen en el texto. Porque no están supuestas a ser independientes. Están supuestos a estar unidos, mezclados el uno al otro, compartiendo la misma luz. Independientes en color, pero construidos y mezclados juntos, como uno. Eso es lo hermoso de un arco iris, de que no es independiente. Es la hermosura de tu color. ¿Qué color eres tú? ¿Eres tú un color independiente? ¿O estás tan cerca a alguien que puedes mezclar tu color con ellos? Porque el Creador te puso en esta tierra porque Él desea que tú te conectes con alguien. Por eso es que la mitad de ustedes se han mudado aquí de todas partes del país. Porque tú quieres estar conectado. Tu color desea estar conectado con el color de alguien. ¿Y sabes qué sucede cada una de las veces que alguien viene a esta congregación, sea de este país o de otra parte del mundo? Ellos traen su color y este arco iris se hace más hermoso. La gente comienza a ver por cómo vivimos nuestra vida en comunidad, que no importa qué oscuro, qué nublado, qué tormentoso esté allá afuera. Hay una seguridad aquí. Hay un arco iris aquí. Hay una promesa aquí. Hay un convenio aquí. Busca la luz y te traerá calor en la más fuerte de las neblinas. Y mientras he estado hablando, la mejor explicación de la Trinidad o de la naturaleza trina de Dios es la eclesía, es la asamblea. Una pluralidad de ancianos actuando como una autoridad gobernante, sometiéndose los unos a los otros, aunque existe una jerarquía de autoridad, igualito que en el matrimonio. Una congregación entera compuesta por muchos miembros individuales, aún reconociendo los dones dentro de cada miembro y sometiéndose los unos a los otros en amor. Ustedes son un cuerpo, muchos miembros. Nadie pelea con esa escritura. Pero ¿qué tal si digo, Yahweh es un Dios con muchos miembros? Decimos, esto no puede ser posible. ¿Verdad? Muchos miembros, aun siendo un cuerpo, operando desde una mente. Nosotros somos la imagen de Dios en este universo. Nosotros somos la imagen de Dios ahora mismo. Nosotros somos la representación de Yahweh. La llenura de la divinidad vive en usted. Está viviendo usted de esa manera, representándolo a Él en la humanidad, con su cónyuge, con su vecino, con sus hijos. Si Yeshua era solo un hombre, tendríamos que ignorar horas y horas y horas de textos de prueba de ambos las escrituras y escritos históricos del primer siglo que declaran lo contrario. Significaría que un simple hombre estuviese compartiendo el poder y la gloria con Yahweh cuando Yahweh dice en las escrituras que Él no comparte su gloria con nadie. Escuchen esto es clave. Si Yeshua era solo un hombre, entonces nuestra salvación está basada en un sacerdocio levítico humano en vez de un sacerdocio Melquisedec celestial. Usted a lo mejor diga, un momentico, yo estoy viendo en línea y yo pienso que Yeshua es solo un hombre
Tú sabes, pero en Hebreos dice que Melquisedec y él, lo siento, no lo puedes tener de ambas maneras. Si usted cree que él solamente es un ser humano, nada más, y que él no preexistió como la Mimra o la palabra de Yahweh que se vistió de humanidad, usted tiene un gigantesco problema. Porque un humano no puede ser un sacerdote, el sumo sacerdote en la orden de Melquisedec. Va más allá de un humano. Ese sacerdocio es de una orden divina. Entonces el creer que Yeshua es solo un hombre pone tu salvación en la perspectiva de que te estás apoyando en el sacerdocio levítico, el cual sí está abolido. Hay una cosa que sí fue abolida, y eso fue el sacerdocio levítico, para salvación o la rectificación de pecado a través de un hombre. No sucede. La rectificación de pecado y la restauración del hombre sucede a través de la divina orden Melquisedec, que significa ¿qué? El rey de justicia. A través de su orden. Es que somos restaurados otra vez hacia nuestro sacerdocio natural. Tendríamos que negar el nacimiento virgen supernatural y decir que José mentía cuando dijo que nunca tuvo relaciones con María. El creer que Yeshua solamente era un humano pone el nacimiento virgen en que solamente fue un invento. Estaba mintiendo José o las escrituras. Ahora, o te toca tomar los 4 evangelios y decir que nada de eso era verdad, o que José estaba mintiendo. Porque José dijo, yo no sé cómo está embarazada. No fui yo. María dijo, yo no he estado con nadie. Fue el Espíritu Santo. Lo cual lo hace a él divino en origen. Por eso es que él puede decir, mi Padre es Yahweh. ¿Por qué puede usted decir Padre Dios? Usted no es divino en origen. ¿Sabía usted que la única razón por la cual usted puede decir Padre Dios y literalmente ser verdad es por las escrituras que acabamos de leer en Colosenses, que dicen que cuando Jesús murió, usted fue crucificado con él y por lo tanto usted está en él? Lo cual significa que tu esencia, tú estás hablando de la misma fuente y ADN espiritual como Yeshua. Tú estás en Yeshua, por lo tanto tú eres de él y él es del Padre y por lo tanto tú eres del Padre. Él es tu Padre también. Entonces, en conclusión, para unir todo esto, Yeshua es la palabra de Yahweh del Antiguo Testamento que creó los cielos y la tierra y caminó entre su creación en el jardín y al mismo tiempo era Yahweh también. Fuimos por todas las escrituras comprobando eso. La esencia o naturaleza de Yahweh es Ruach y es Kadosh. Ese espíritu penetra a ambos Yahweh y el Padre y Yahweh y el Hijo, y sin embargo sí es ontológico, levantándose como un testigo con el Padre y el Hijo, pero manteniendo perfecta unicidad dentro de la divinidad. Y para terminar, quiero acabar con un par de pantallas más y acabamos. Esto, en mi opinión, es una hermosa imagen de la divinidad. Esto viene del judaísmo antiguo. Esto viene del judaísmo místico. Esto viene del judaísmo, no de la cristiandad. La cristiandad ni siquiera existía. Esto viene de una secta del judaísmo que trató de entender la divinidad. Ellos vieron una pluralidad en la Torá y en los profetas, y aquí está cómo ellos la interpretaron. Como pueden ver, está construido de 2 columnas y esas 2 columnas son las columnas que tú encuentras en el templo de Salomón. Entonces, al lado derecho tienes todos los atributos masculinos de Dios y al lado izquierdo tienes todos los atributos femeninos de Dios. Entonces tienes juicio y tienes misericordia, ¿me entienden? Entonces, si miras bien cuidadosamente, puedes ver que en el centro está la imagen de un ser humano, ¿ok? Ahora, se dice que en el centro está el balance perfecto entre las características femeninas y masculinas de Elohim, de Yahweh. Y eran los pies de lo que ellos llamaban la columna central los que tocaban la tierra. Y ellos ni siquiera creían en Yeshua.
Pero ellos creían que el Mesías era la columna central de la divinidad que tenía perfecto balance de los atributos masculinos y femeninos de Dios, como si él hubiese nacido de una madre y de un padre y tuviese perfecto balance del ADN. Ahora, con esto fue con lo que salieron estos hombres místicos. Hace más de 1000 años atrás. Yo no creo que estén muy lejos de la verdad. Porque yo digo que la persona en el centro de la divinidad es Yeshua, el Mesías. Y creo que es interesante que usted sepa que la palabra Ruach, lo cual es una de las columnas en la divinidad, es una palabra femenina en hebreo. Y Dios el Padre es masculino en hebreo. Yeshua el Mesías es la perfecta representación de la divinidad entera, porque él carga 100% de los atributos de ambos, manteniendo el hecho que él es todo. Amigos, todos debemos ser esa columna central. Estamos supuestos a ser. ¿Sabía usted que Yeshua no era el único Mesías en la Biblia entera? Porque escuchamos la palabra Mesías y pensamos en el Hijo del Dios viviente. Pero si ustedes no sabían, Moisés también fue llamado un Mesías. David fue llamado un Mesías. Tú solo puedes ser un Mesías si estás perfectamente representando las características y atributos de Dios y estás haciendo lo que la columna central Yeshua, el Hijo de Dios, hace. Rectificar a aquellos de aquel lado y a aquellos de aquel lado y los trae en perfecto balance. Eso es lo que los Mesías hacen. Eso es lo que ellos hacen y eso es lo que usted debería hacer. Traer la gente de nuevo hacia el jardín. Usted está supuesto a ser una luz. ¿De dónde viene la luz? De la columna central, la cual es la epitomía de las características de Dios, las cuales usted debe reflejar. ¿Es este un tema de salvación? Hablemos de esto por un segundo antes de terminar. Primera de Corintios 15. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el evangelio es que hay un hombre llamado Yeshua el Mesías que murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio que lleva a salvación. Ahora, si alguien cree eso y ellos siguen a su rabino y sus pasos, ellos son salvos. Yo les puedo asegurar que hubieron personas que escucharon a este rabino Yeshua, el cual Dios resucitó, y no tuvieron el concepto de que él era Yahweh Sabaoth, la palabra del Señor, del que hablaron los profetas, el ángel que estaba en la zarza ardiente. ¿Fueron salvos? ¿Por su falta de entendimiento? Por supuesto. Pero yo no estoy aquí para juzgar lo que la salvación de un hombre es. Y yo quiero hacer eso bien claro, porque hay muchos grupos en la cristiandad que sí lo hacen. Y yo creo que no tenemos el derecho de juzgar la salvación de alguien basado en su conocimiento o la falta de conocimiento. Porque mi rey juzga la salvación basado en tu corazón. Y hubieron personas en el primer siglo que aceptaron a Yeshua como Mesías, aunque no vieron lo que nosotros vemos, porque el canon de las Escrituras no estaba listo todavía. Nadie podía apuntar a la Escritura de que estaba vestido en humanidad porque ni siquiera existía. Entonces yo creo que nos debemos tener paciencia, pero también creo que debemos conocer esto, con toda la revelación e información que tenemos hoy. Y los voy a dejar con esta pantalla que me parece una pantalla increíble. Rabbi Menachem Mendel Schneerson, otro muy famoso rabino que vivió en este último siglo desde 1902 hasta 1994. Y esto es lo que él dice, lo cual creo que lo pone en perspectiva. Él ni siquiera está hablando de la divinidad, pero miren lo que dice. Los tres amores, amar a Dios, amar la Torá y amar a tu prójimo, son uno. Uno no puede diferenciar entre ellos, pues son de una sola esencia. Y como son de una sola esencia, cada uno representa a los tres. Y miren lo que continúa diciendo.
Esto significa que a menos que los tres amores estén presentes, ninguno de ellos estará completo. Pero también significa que donde cualquiera de los tres exista, eventualmente traerá a los tres. El amar a Dios, el amar la Torá y el amar a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, eventualmente traerá el amor de Dios. Si amas a Dios, eventualmente te llevará al amor de su Torá. Si amas al Señor, pero no amas a tu prójimo, eventualmente tú amarás la Torá que te llevará a amar a tu prójimo. Si ven el uno sin el otro, es limitar el poder de Dios. El uno traerá al otro eventualmente, y si no lo hace en esta vida, lo hará al final. Entonces yo pensé que sería bueno el terminar este mensaje, esta serie, con uno de los rabinos más famosos en los últimos 1000 años y su pensamiento de lo que es el amor. Porque usted puede poner Yahweh el Padre, Yahweh Sabaoth, Yeshua el Mesías, Ruach HaKodesh son uno, y uno no puede diferenciar entre ellos, pues son de una sola esencia, y como son de una sola esencia, cada uno representa a los tres. Y significa que a no ser que todas tres naturalezas de Dios estén presentes, ninguna estará completa. Pero también significa que donde quiera que esté la divinidad, eventualmente traerá a las tres. Por esto es que estamos incompletos. Por esto es que la gente se siente incompleta, sin otro ser humano. Aunque esa manifestación por lo general venga a través del matrimonio, o aunque venga a través de una amistad, la gente se sienten solas, si no está la existencia de otro ser humano. Toma 1000 personas y ponlas en un parqueo. Y toma a una persona y ponla al otro lado de ese parqueo. Y mira a ver cuánto se demora para que esa sola persona venga y se una con ellos. El grupo no se va a mover hacia una persona. La gente quiere un sentir que pertenecen. ¿Por qué? Porque Dios lo puso dentro de nosotros. Su naturaleza es de que nosotros estemos conectados en unidad y en ahad. Él desea que tú despliegues sus colores en el universo. Usted a lo mejor sea, escucha, usted a lo mejor sea el único arcoíris que alguien va a poder llegar a ver en su mundo oscuro. Pero tú solo eres un color en ese arcoíris. Levantémonos, por favor.